El primer paso es identificar que se trata de un sistema de inecuaciones. Para eso, nosotros hemos encontrado unas palabras clave que encontraremos siempre en un sistema de inecuaciones. En este caso encontramos la palabra maximizar. También encontramos otras palabras como no es posible, o sea, otras expresiones como no es posible ofrecer más o no pueden superar, es decir, que tiene que ser menor que eso o mayor que eso. Estas expresiones nos dicen que se trata de un sistema de inecuaciones. Después hemos hecho esta tabla para organizar los datos que nos dan. Como lo que nos pedían es cuántas plazas de cada clase hace falta ofrecer para maximizar los beneficios, hemos definido las variables como X será el número de plazas de turistas y Y el número de plazas preferentes. Luego hemos puesto las plazas disponibles de cada tipo y el beneficio de cada tipo de clase. Entonces nuestra función objetivo es el beneficio, que sería esta en este caso, 30 por X, que es el número de plazas de turista, más 40 por Y, que es el número de plazas de preferente. Una vez tenemos organizada la información en la tabla, pasaremos a definir el sistema de inecuaciones, es decir, cada inecuación. Primero de todo decimos que X y Y tienen que ser mayor o igual que 0, ya que el número de plazas no puede ser negativo. Es decir, ni X ni Y pueden ser negativos. Luego, nos dicen que no es posible ofrecer más de 4.500 plazas de turista. Es decir, que X tiene que ser igual o menor que 4.500. Y luego nos dice que el número de plazas de preferente, es decir, Y, no puede superar, es decir, tiene que ser igual o menor que una tercera parte de las de clase turista, es decir, de X. Y por último nos dice que se pueden ofrecer como máximo 5.000 plazas en total, es decir, X y Y, las plazas de turista y de preferente, tiene que ser igual o menor que 5.000. Una vez tenemos nuestro sistema de inecuaciones definido, pasamos a representarlo. Primero de todo, como hemos dicho que X y Y tienen que ser iguales o mayores que 0, estamos restringiendo ya nuestra región solución al primer cuadrante. Después, las tres inecuaciones que nos quedan pasamos como si fueran rectas y las representamos. Esta sería la primera, la verde, esta sería la segunda y la tercera. Una vez hemos representado las rectas, hemos de decidir cuál será la región solución de cada inecuación. Hemos cogido aquí la naranja y lo que hacemos es sustituir en la inecuación un punto, en este caso el 0, 0. Como cumple la inecuación, es decir, 0 es igual o menor que 0, podemos decir que el 0, 0 está dentro, forma parte de la región solución de esta inecuación de la naranja. Entonces va para aquí. Lo mismo hacemos con la roja, que como también el 0, 0 cumple la solución, o sea, cumple la inecuación, podemos afirmar que este punto se halla dentro de la región solución de esta inecuación, es decir, que va de aquí para aquí. En el caso de la recta verde no hace falta que sustituyamos ningún punto como hemos hecho en estas dos, ya que la misma inecuación nos decía que X era igual o menor que 4.500, por tanto sabemos que la región solución de esta inecuación tiene que estar de aquí para aquí. Una vez tenemos nuestra región solución, que es esta, vamos a averiguar los vértices de ella. A es 0, 0, B es 4.500 y 0, que esto con el eje de coordenadas se puede ver fácilmente sin hacer ningún cálculo. Luego, para conseguir C, haremos un sistema entre la recta verde y la recta roja, que es esto, y tendremos el vértice C. Y para conseguir D, haremos lo mismo, pero un sistema entre la recta naranja y la recta roja. Es esto, tendremos el vértice T. Por último, una vez tenemos ya los vértices de nuestra región solución, los sustituiremos en la función objetivo o la función a maximizar, que es lo mismo, que en este caso es la de los beneficios, para para averiguar cuál es el vértice, es decir, cuál es el punto que maximiza esta función, es decir, que X y que Y maximizará esta función, hará que el beneficio sea máximo. Hemos sustituido
por cada vértice A, B, C, D, y nos da que para el vértice D, es decir, para X igual a 3750 e Y igual a 1250, el beneficio es máximo. Por tanto, nuestra pregunta inicial del problema era cuántas plazas tienen que ofrecer de turista y cuántas plazas tienen que ofrecer de preferente. La solución es, para que el beneficio sea máximo, tienen que ofrecer 3.750 plazas de turistas y 1.250 plazas de preferente.